Desafíos para los padres, influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en los hijos. Adelante, Eric, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Después de este recorrido antropológico, epistemológico que nos ha dado el maestro Giampiero, bueno, nosotros tenemos una tarea aquí muy interesante que es llevarlo a lo concreto también, ¿no? Aterrizar esta libertad de la cual nos hablaba el maestro Giampiero y poderlo aterrizar en este tema que nos toca hoy en este panel, que lo vamos a hacer a manera de conversatorio. Nuestro tema es desafío para los padres, influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en los hijos. Este es nuestro tema, este es nuestro desafío en esta mesa y bueno, para lo cual vamos a tener tres especialistas. Aquí la maestra Milena va a hacer un pequeño cambio de camiseta de moderadora ahora especialista. Y bueno, para discutir, para analizar, para charlar sobre este tema está, bueno, justamente vamos a empezar con ella, la maestra Alba Milena Pavas Vivas, que es maestra en psicoterapia psicoanalítica, directora de la licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa en la Universidad Intercontinental, en la UIC, y colabora también como coordinadora de la Academia Educativa en la licenciatura en Psicología y es catedrática de asignaturas en el área educativa en la UIC. Estoy haciendo una síntesis muy breve del currículum amplio que tiene la maestra y también es importante señalarlo, es esposa y madre, ¿sí? Muy bien, gracias maestra por estar en este panel. Está también el maestro Juan Pablo Brand Barajas, que es maestro en psicoterapia psicoanalítica, docente investigador de la Universidad Intercontinental, es miembro del Comité de Salud y responsable de la organización de la Academia de Salud Universitaria de la UIC, es autor del libro Elementos para la Clínica Psicoterapéutica con Niños y Adolescentes desde una perspectiva de calidad de vida. También se encuentra con nosotros el maestro Carlos Antonio Hernández Zamudio, que es catedrático de posgrado en marketing de la Universidad Tecnológica Americana UTECA, ha sido productor de Televisa Mexicali y del Canal 3, tiene más de 20 años de experiencia en el campo tanto de la enseñanza, de la dirección de algunas empresas creativas y actualmente es director de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Intercontinental, que engloba diferentes licenciaturas, engloba licenciaturas de comunicación, diseño digital, arquitectura, derecho y traducción. Entonces, le toca un paquete amplio al maestro Carlos, estar coordinando, estar atendiendo esas responsabilidades. Y bueno, también es importante decirlo, tiene un papel muy interesante como motivador de los estudiantes a llevar a cabo proyectos y logros importantes que se plantean ellos mismos. Es un especial motivador en eso. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar después del paquete tan grande que nos dejó el maestro Giampiero con estas reflexiones. Nos vamos a ir a un tema muy concreto, que es el tema de los medios de comunicación y las redes sociales y la influencia que pueden tener o que llegan a tener con los hijos y de qué manera podemos nosotros proponer algunos elementos para vivirlos de manera responsable, ¿no? Hacer uso de manera responsable de estos medios y de estas redes sociales. Quisiera empezar compartiéndoles algunos datos. Voy a ver si puedo compartir, si no pediría, sí puedo por aquí. Voy a compartirles algunos datos que quisiera yo proponerlos a manera de contexto que nos permitiera ir poniendo ya perdón, aquí se me adelantó, ir viendo de qué se trata este panel que vamos a tener el día de hoy. Bien, recupero algunos datos de la encuesta nacional de consumos de contenidos audiovisuales que se realizó en el 2022. Déjenme, hago yo un movimiento aquí.
Esta la realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y me parece que presenta datos muy interesantes. No me voy a detener tanto en la reflexión de los datos, pero sí para ponerlos a manera de contexto. Miren, vamos a ver. Aquí. Por ejemplo, en términos de estructura o de disposición a ciertos dispositivos, tenemos algunos porcentajes bastante interesantes. Ustedes pueden ver ahí la gráfica que recupero del mismo informe del IFT, cómo nos señala los medios de comunicación y algunos dispositivos a los cuales se tiene acceso. Estamos hablando de que se hizo una encuesta a nivel nacional de más de 8,000 hogares, y de esta muestra, el 95% cuenta con televisión. El 95% cuenta con teléfono celular, lo que ya nos da un contexto sobre el tipo de prácticas que pueden llegar a tener las personas que viven en estos hogares. Ustedes pueden ubicar ya ahí también los porcentajes que hay respecto de otras. Hay porcentajes más disminuidos, hay algunos dispositivos que ya han ido como en desuso y otros que se están también ahí reactivando. No sé, el ejemplo del radio, por ejemplo, es interesante como solamente el 57% está en la escucha del radio. Sin embargo, eso también da algunos datos interesantes. Vamos a ver otros datos. Del 95% que tiene disposición a la televisión, el 77% ve la televisión abierta y dedica alrededor de 2.5 horas, aunque hay otras encuestas que nos dicen hasta 4 horas de televisión abierta vista en estos hogares. Ahí pueden ustedes ubicar también los canales que son más observados de la televisión abierta. Está el canal Las Estrellas, Televisión Azteca, el canal 5, el canal 7 como los más vistos. Si ustedes tienen acceso a estos canales, conocerán un poco de su programación habitual, o se puede revisar también esta programación habitual y ya nos da un dato sobre el tipo de influencia o por lo menos la información que nuestras familias llegan a tener desde esta televisión abierta. En televisión de paga, aquí pues baja un poco el acceso. Hablamos de 47%, que no es un número tan bajo, casi el 50% de las personas encuestadas tiene televisión de paga. Los que no la tienen hablan de, por razones efectivamente de los costos elevados, no se cuenta, pero también aquí en televisión de paga se hacen 2.8 horas en promedio viendo la televisión. Diferentes contenidos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí es bien interesante cómo hay una conjunción entre la televisión abierta y la televisión de paga, y aquí podemos ver rápidamente los canales a los cuales se tiene mayor acceso o se observan más contenidos de estos canales. La televisión abierta se mantiene en estos 4 canales, y en la televisión abierta pues estamos hablando de Disney Channel, Discovery Channel, canales de películas especialmente y canales para niños, especialmente dedicados para niños. El radio, les decía, de esta evaluación que se hace, de esta encuesta, perdón, que se hace a estos hogares, más de 8,000 hogares, solo el 38% están escuchando radio. Pero los que escuchan radio, que además solo está muy concentrado esto en el 74% en la FM, pero se escucha alrededor de 3 horas en promedio la radio, lo cual también tiene una relevancia interesante. También hay algunas encuestas que nos dicen los espacios donde se escucha más radio. Finalmente son los hogares y el otro es el automóvil. Ahora, este dato también es muy interesante.
no hace mucho discutíamos sobre cuál es en qué lugar se encuentra nuestro país respecto de la disposición de Internet, y cada vez está aumentado, y justamente los años pasados con la pandemia obligaron a tener cierto aumento de esta disponibilidad y el uso, el acceso a una conexión de Internet. Hablamos del 75% de las personas encuestadas tienen acceso al Internet, lo que es ya un dato muy interesante. Aquí ustedes pueden observar los porcentajes respecto de el uso de red fija, del uso de la red móvil o de ambas redes. Hay ya un amplio porcentaje en el uso de red fija también. ¿Cuáles son los consumos de contenidos que se hacen por Internet? Aquí están especialmente las plataformas que son más utilizadas en los hogares en general. El 53% de la población, es decir, más del 50, más de la mitad, está haciendo uso de estas plataformas, y hablamos de YouTube, por ser también una plataforma libre, gratis, pero también está Netflix en un 46%, Facebook, TikTok con esta fuerza que ha cobrado, la plataforma de Disney, Amazon Prime, ¿no? No le estamos haciendo aquí el trabajo a los mercadólogos, solamente es para que ustedes vayan anticipando el contexto en el cual estamos viviendo en medios y redes sociales. Y justamente, ¿cuáles son las redes sociales a las cuales se tiene más acceso? El 84% hace uso de redes sociales. Y la red que más se está utilizando es el WhatsApp, el Facebook, YouTube, Facebook Messenger e Instagram. Por ahí abajito también se encuentra el TikTok subiendo con más fuerza. Ahorita vamos a ver algún otro dato. Este es muy interesante, ¿sí? ¿Cuáles son, en términos del hogar en general, las redes que se están utilizando con mayor frecuencia? Vamos a ver estos mismos datos para niños. ¿Cuáles son los usos de los medios y las redes sociales en el caso de los niños? Primero, fíjense qué interesante dato. El acceso a Internet de niños y niñas está en el 82% de la población encuestada, ¿sí? Es un porcentaje bastante alto, es decir, estamos en la cotidianidad, niños, adultos, pues viviendo estas redes, como es evidente, vaya. El consumo de contenidos por Internet en nuestros niños es alrededor del 65%. En promedio se pasan 2.6 horas, casi 3 horas diarias consumiendo los contenidos de estas plataformas. YouTube, TikTok, ven aquí ya cómo cambia el uso de las plataformas. Cambia aquí del general, nos vamos a este particular de niños y niñas, y estamos hablando de un 42% del TikTok. También Netflix, Disney, Facebook baja un poco, y YouTube Kids está en un 9%, muy abajo todavía. Y las redes sociales que utilizan los niños y niñas es del 69% de la muestra, y se mantiene la red de WhatsApp, aquí como ya lo veíamos, YouTube, TikTok, Facebook, y ahí voy a decirlo de esta manera, me disculpo, se cuela un poquito Zoom, pues con el boom que tuvo en la pandemia. No sé si en otro momento hubiera tenido este porcentaje, seguramente no, pero a partir del uso del Zoom en la pandemia se eleva este porcentaje, bueno, a un 17%. Bueno, esta es la fuente que ustedes podrían consultar. Voy a dejar de compartir. Y bueno, este es el contexto. Y ustedes ya anticiparán, las personas que están conectadas podrán anticipar, pues, cómo hacemos uso de estas redes, de estos medios de comunicación, cuáles son las formas, cuáles son las prácticas, cuáles son los tipos de influencia a los que están expuestos tanto adultos, padres de familia, como los niños, y en general todos. Ya se pueden anticipar algunas conclusiones. Bueno,
vamos a hacer este panel a manera de preguntas. Yo traigo algunas preguntas para nuestros panelistas y respecto de este contexto que vimos aquí de manera muy rápida y que se puede estar dispuesto en la web, que pueden tener acceso, yo quisiera preguntarles para empezar. Es una pregunta general para los tres. ¿Cuál consideran ustedes que es la importancia de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida cotidiana? Es decir, ¿cuál es su utilidad en la vida cotidiana? Estamos inmersos ahí. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su utilidad? Esta sería la pregunta con la que empezaríamos. Me gustaría si la maestra Milena nos podría dar una respuesta a este cuestionamiento. Por favor, maestra. Sí, Eric, muchísimas gracias. Pues bueno, impresionantes los datos. Hay diferentes, de hecho, diferentes instituciones que se dedican a hacer estas investigaciones. Tú tomaste los datos de la IFETEL, pero en España hay una gran preocupación también por este tipo de consumo que hay a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son hoy por hoy casi, podríamos decirlo, un mecanismo de excelencia, por excelencia, de comunicación, de interacción. Entonces, son tan importantes porque, bueno, empezando porque la pandemia vino a, si ya las redes sociales eran importantes, si ya había una gran presencia de las redes sociales, de mucha gente interactuando en las redes sociales, la pandemia potenció esto y generó un ambiente catalizador. ¿Para qué? Porque el único medio de comunicación por el cual la gente, las familias, o te pudiste despedir de la persona que estaba enferma del COVID, pues era incluso la red social, pensando en el WhatsApp, pensando en el Facebook. Son tan abiertas estas redes sociales, de hecho, fíjate, las que más tú encuentras que son de mayor consumo, de mayor uso, son aquellas redes sociales que son abiertas, que no presentan cierres ni candados en la accesibilidad de las personas. Entonces, es un gran potenciador. Yo creo que lo importante de las redes sociales es que es un gran potenciador de los vínculos interpersonales. Hace rato platicaba el maestro Giampiero de la soledad, ¿no? Entonces, la soledad, las redes sociales han venido a tener un impacto muy grande en esta sensación de soledad, aunque las redes sociales hemos visto que en realidad la compañía no es tan efectiva, la compañía no es tan sustancial, pero sí es una compañía virtual, ¿no? Es una compañía que la persona que puede incluso llegar a incrementar todo este rango de amistades que tiene o de vínculos sociales. Otra cosa que yo considero que es muy importante en las redes sociales, ya esto más en las que no tienen tanto que ver con esta difusión de contenidos informales, sino que son maneras muy interesantes de estudiar y de aprender. O sea, muchos de los chicos, y de hecho las instituciones educativas han generado redes sociales que tienen que ver con un objetivo de estudio, que tienen que ver con un objetivo de trabajo. Facilita o potencia la comunicación entre docentes y estudiantes, entre los mismos docentes, y la otra parte que estaba como muy abandonada era la vinculación entre los padres de familia y las instituciones educativas. Las redes sociales han permitido que el padre tenga mayor acceso, que el padre se comunique y que sea un poco más cercana esta relación. La importancia también genera muchas actividades y muchas herramientas o provee de estrategias, por ejemplo, de aprendizaje colaborativo. Hay muchas cosas o muchas problemáticas que tienen que ver con el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos. Hay un autor muy interesante que siempre plantea que la forma de aprender siempre es por descubrimiento. Entonces, esta parte logarítmica que tienen las redes sociales es así como entras a una cosa y tú vas descubriendo y descubriendo. Y esta es una habilidad cognitiva que se empieza a ganar, ¿no? La parte sociocultural, las habilidades blandas, también la tolerancia a la frustración, la flexibilidad. Yo creo que tiene gran importancia, gran relevancia, y es hoy por hoy, yo creo, la forma que nosotros vamos a tener que aprender a potenciar de manera positiva para que las personas puedan utilizar las redes sociales como una herramienta generadora de buenos vínculos interpersonales. Ok, muchas gracias, maestra Milena.
Quisiera preguntarle su opinión al maestro Juan Pablo Brand. La misma pregunta: ¿cuál es la importancia, qué utilidad han tenido las redes sociales en la vida cotidiana actualmente? Sí, hola Eric, buenas noches, muchas gracias también a todas y todos por su participación y presencia aquí. Eh, yo creo que la primera red social de comunicación que hubo en la historia de la humanidad, pues fue la fogata, ¿no? Se reunía, ¿no? La tribu alrededor de la fogata y tenía como función, ¿no? Como transmitir eh, pues, digamos, valores, las creencias, pero también las habilidades necesarias y la información necesaria para sobrevivir. Esto, pues, bueno, fue modificándose. Tenemos ahí ejemplos muy claros de los juglares en la Edad Media, luego pues ya salieron los medios impresos y así hasta llegar a este momento. Yo las redes sociales los ubico en un momento histórico muy importante, ¿no? Cuando en la década de los 90 del siglo XX, es que ya se empieza pues a generalizar el uso de Internet. Internet llegó en un momento a ser muy complicado en su uso. Quizá como de los primeros organizadores de esto fue Google a finales de los 90, pero ya para los 2000 pues era muy difícil utilizarlo, ¿no? Como saber qué era lo prioritario y también saber qué fuentes de información eran las confiables. Y es ahí donde empiezan a surgir estas redes sociales, que, bueno, desde mi perspectiva, la función que tienen es reducir la complejidad a la que había llegado Internet, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Lo que había sido en su momento el periódico, luego fue el radio, luego fue la televisión, que nos daban una síntesis de lo que era importante saber y de lo que era importante enterarse, ¿no? Incluidos los rumores, ¿no? Porque hay toda una teoría psicológica del rumor, que realmente es lo que nos interesa, ¿no? De nuestra comunidad y saber qué es lo que es importante en nuestra comunidad. Y bueno, lo más importante de redes sociales, digo, aunque en estos datos que presentas, ¿no? De repente se ponen categorías de, digamos, como de sistemas que no tienen la misma, eh, digamos, no tienen la misma función, porque, por ejemplo, pues WhatsApp, ¿no? Entonces, es una mensajería, pero bueno, así hacen las encuestas, ¿no? Ponen unos medios con otros, pero si pensamos en estas que sí son información abierta, compartida con público, que pueden ser Facebook, Instagram, TikTok, entonces lo que vemos es que al final las personas, si bien pueden llegar a verlo de muchas personas, y también compartir con la idea de recibir muchos likes, al final lo que te das cuenta es que lo que más les interesa es su grupo más cercano, ¿no? Es donde es llegar a las personas que les son más cercanas, que al final pues son las que llegan a comentar, pero también te permite pues te permite estar actualizado, te permite saber qué es lo más importante que debes saber, cuáles son las noticias más importantes, qué está pasando con tu red de personas conocidas, y también, bueno, hasta esto que pues muchas personas cuestionan, ¿no? Que, que uno felicita a las personas en las redes sociales porque aparece el cumpleaños. Pues sí, pero pues antes uno lo apuntaba en la agenda, ¿no? Pues no hay mucha diferencia en que te lo avise Facebook a que lo tengas en la agenda. Digo, es una fantasía pensar que uno se va a acordar de las fechas de cumpleaños de todas las personas que conoce, ¿no? Pero creo que en ese sentido, sobre todo, reducen la complejidad y también responden, ¿no? A la complejidad que había tenido ya el mundo globalizado, ¿no? Que se da en los 90, pues las redes sociales nos permiten acceder a ese mundo globalizado, pero sintetizando la información y la complejidad. Ok, sí, efectivamente ahí hay esta disponibilidad de las redes a hacer la vida más fácil, ¿no? Sí, efectivamente el Internet pasó por una complejidad en cierto momento y ahora las redes sociales
nos hacen más digerible la información. Pasaba un poco lo mismo hace 20 años, un poquito más, con la televisión, y cuestionábamos nosotros que la televisión nos daba muchas cosas digeridas y que no nos hacía pensar un poco más. Ahora las redes sociales, o sea, un video que dura menos de un minuto y que tiene que transmitir una serie de información para que sea visto, sea relevante. Maestro Carlos, ¿qué utilidad, qué relevancia pueden tener en este momento las redes sociales y los medios de comunicación en general? Usted que ha estado más también muy involucrado en medios, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches a todos también. Muchas gracias por acompañarnos. Mira, yo creo que las redes sociales son importantes y son muy útiles por varias razones, básicamente, porque primeramente hace conexión con personas, con todas las personas. Las redes sociales nos permiten conectarnos con amigos, con familiares y personas de todo el mundo, lo que nos ayuda a mantenernos en contacto y a construir relaciones. Obviamente esto lo hace mucho más sencillo, lo hace mucho más fácil. Sí tendrá, como decimos por acá, sus aunque es verdad, pero finalmente nos hace acercarnos también a las personas, y platicaremos ya más adelante de otras situaciones, pero nos permite estar en contacto de una manera mucho más fácil, a grandes distancias incluso, ¿no? Algunos de ustedes a lo mejor antes, vamos a marcarlo de esta manera, antes de las redes sociales, comunicarse, por ejemplo, del otro lado del planeta, pues sí lo podíamos hacer a través del teléfono, el telégrafo, las cartas, pero ahora lo podemos hacer hasta en vivo, ¿no? Lo podemos estar ahí mandando mensajes o haciendo videollamadas y tener este contacto más de cerca con las personas. Esto obviamente permite que la comunicación, esto sería otra utilidad, que la comunicación sea mucho más fácil, sea mucho más directa, los mensajes son más directos. Va a haber incluso la oportunidad de generar más contenidos, de generar publicaciones, comentarios directos y chats. Por ejemplo, ahorita que hablamos de esta de comunicación en las redes sociales, yo no sé cuántos de ustedes, los que son más o menos contemporáneos, yo no estoy hablando, por ejemplo, ahorita de los jóvenes ni de los niños, pero sí los adultos que ya van más allá del cuarto piso, ¿verdad? Que ya andan en los 40 para arriba. Pues, ¿qué íbamos a pasar por la mente de que a lo mejor le podemos mandar un mensaje a nuestro artista favorito o a nuestro deportista favorito y que él mismo nos fuera a contestar, ¿no? O sea, pues antes ni nos pasaba por la cabeza, o sea, era imposible o increíble todavía, ¿no? Bueno, pues ahora gracias a las redes sociales lo podemos hacer. No sé ustedes también si recordarán cuando tenían la oportunidad, por ejemplo, de ver programas en vivo, programas en televisión o en radio, la única manera que uno tenía la posibilidad de comunicarse con las personas que conducían el programa o que estaban ahí hablando, era a través de las telefonistas, ¿no? Uno mandaba su recadito y había ahí un filtro que eran las mismas telefonistas, y si había un mensaje que pues no le gustaba al que le iba a llegar finalmente ese mensaje, pues lo hacían a un lado y pues pasaban puros saluditos, ¿verdad? Siempre era esa manera. Y ahora ya tenemos la manera más directa de comunicarnos, ¿no? Esto es bien importante porque además otra de las características de las redes sociales es que, bueno, pues nos permite compartir información. La información, gracias a esto y gracias a Internet, obviamente, pero todavía mucho más a las redes sociales nos ha permitido que se democratice la información. Las redes sociales permiten compartir información, noticias, ideas, opiniones con una audiencia mucho más amplia. Antes hablábamos, precisamente en los medios masivos de comunicación se hablaba de esta masividad, ¿no? Los famosos ratings, etcétera. Pero ahora la información se ha convertido en un artículo de nichos, es decir, si ustedes se dan cuenta, se meten a Internet, a YouTube, por ejemplo, se dan cuenta que hay videos que tienen millones de reproducciones y son personas que les interesan básicamente esta información. Entonces es importante porque sabemos a quiénes podemos acercarnos con qué tipo de información. Otro elemento importante de las redes sociales, pues es que es el entretenimiento. Ustedes, por ejemplo, lo han visto en algún momento dado cuando estamos, por ejemplo, haciendo fila para un trámite en cualquier dependencia de gobierno o en un banco o en lo que ustedes quieran están esperando,
Ahora sacamos el teléfono y estamos ahí, navegando, ¿verdad? Estamos ahí viendo a lo mejor alguna de las redes sociales o haciéndonos presentes con otros amigos a través de WhatsApp, por ejemplo, ya ni siquiera es para platicar, sino hacemos presentes preguntando, hola, ¿qué haces? O diciendo, uy, estoy de flojera aquí, estoy esperando, ya llevo una hora de fila. Es decir, empezamos a también entretenernos. Podemos incluso estar viendo alguna película en alguna plataforma de streaming, podemos estar escuchando música, porque recuerden que también estos servicios, estas plataformas de música ya tienen las características de una red social, no simplemente escuchar música, porque en estas plataformas, pues ya vemos a un amigo que le gusta fulana, música, X o Z música, la podemos compartir, podemos dar nuestras opiniones también, y hay juegos también, o sea, es decir, podemos estar jugando. Ustedes recordarán allá cuando estaban los videojuegos naciendo en los 70s, 80s, pues eran las consolas y teníamos que estar aplastados frente a la televisión y jugar con cartuchos. Y esto ha ido evolucionando de tal manera que, bueno, pues ya lo jugamos en los teléfonos en cualquier momento, que tiene sus pros y sus contras, como vamos a ver más adelante. Otra de los elementos importantes y la utilidad de las redes sociales es que se utiliza mucho, por ejemplo, para dar a conocer marcas y negocios, ¿no? Productos, servicios, marcas, la publicidad a conocer precisamente estos productos y marcas. Y bueno, pues las redes sociales empiezan a convertirse en una plataforma para todas las empresas también, aceleran también la economía. De alguna manera las marcas dan a conocer sus productos o servicios y bueno, pues alcanzan a una audiencia muy concreta. Esto si hay algún mercadólogo en la audiencia, sabrá de lo que estamos hablando. Pero aún así, por ejemplo, los padres de familia, sus hijos, pues están expuestos también a estas promociones o estas publicidades y finalmente, bueno, hay que diseñar una serie también de estrategias para alcanzarlo y esto también es bueno porque también, insisto, dan a conocer algunos productos, algunas marcas que necesitamos para satisfacer alguna necesidad, ¿no? También otro elemento importante pues es la educación y el aprendizaje, lo vivimos, ¿no? Ustedes recuerdan hace 3 años exactamente, ustedes recordarán que hace 3 años estaba, bueno, aquí en la ciudad en la República Mexicana, para los que nos estén viendo fuera del país, pues hay un lunes que es el lunes de asueto porque se conmemora el natalicio de Benito Juárez y entonces, bueno, pues es el lunes el tercer lunes o el segundo lunes, perdón, de marzo. Y resulta que, bueno, pues nos fuimos a un fin de semana largo y ya no regresamos hasta principios del 22, prácticamente, finales del 21. Y en ese lapso pues, aprendimos a utilizar muchas de las herramientas que pues, en este momento, por ejemplo, Zoom nos permitió estar más cerca, ¿no? A través de ello empezamos a transmitir nuestros conocimientos y a muchos nos agarraron con los dedos machucados y a otros nos aventaron a la alberca a nadar, precisamente sin flotador, y allá fuimos, porque pues teníamos que dar a conocer nuestros contenidos que normalmente lo hacíamos en un aula, ¿no? Bueno, las redes sociales se convierten en esa herramienta educativa útil, en la actualidad muy útil, no sustituye al docente para nada, no sustituye a los padres tampoco, aunque de repente algunos pensamos que sí, entretente ahí mientras en las redes sociales, vamos a platicar más adelante de esto, es útil ya que pueden encontrar pues bueno, comunidades y grupos dedicados a temas muy específicos, así como además tutoriales, cursos en línea. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor han de haber aprendido algún otro idioma en la pandemia, en el encierro, gracias precisamente a las redes sociales o algunas aplicaciones, ¿no? Creo que sí tiene muchos beneficios también, incluso, por ejemplo, oportunidades de trabajo, ¿no? Las redes sociales pueden ser una herramienta también muy útil para buscar trabajo y conectarse con profesionales. LinkedIn, por ejemplo, la red de LinkedIn, pues es una red específica precisamente para generar estos contactos, que se llaman ahora muy elegantemente networking, ¿no? Networking, justamente. Bien, me quedé pensando en esta frase, incluso yo diría que la frase es anterior a la pandemia, que comentaba algún autor por ahí, que decía que ahora tenemos más disposición a mecanismos para comunicarnos y nos comunicamos menos. ¿Sí? Fíjate, perdón que te interrumpa, eso es verdad, ¿eh? O sea, digo, no sé si lo hemos visto, pero tenemos esa facilidad de comunicación
pero ¿cuántas veces en las mesas de restaurantes de nuestra familia estamos con los aparatos y no nos comunicamos? Así es, así es. Y esto me da pie para algo que también ya Carlos, el maestro Carlos ha tocado, que es, bueno, tiene muchos beneficios, tiene mucha utilidad, tiene una relevancia muy importante en la vida actual, pero también tiene el otro lado, ¿no? Tiene los problemas asociados a esto, como todo lo que vamos viviendo. ¿Cuáles son estos problemas derivados, digamos, de vivir inmersos en los medios de comunicación, vivir inmersos en las redes sociales, que, bueno, los medios de comunicación, aún a pesar de que han disminuido su influencia, aún siguen teniendo relevancia y pareciera que ahora lo más fuerte pues son tanto las redes, las plataformas, el on demand, que marca más la pauta y marca las agendas de lo que debemos ver o de lo que vemos en nuestra vida cotidiana, pero aún siguen teniendo influencia estos medios de comunicación. En ese sentido, ¿cuáles son estas problemáticas que pueden anticipar? Y me gustaría más bien preguntarles un poco ya, llegando ya a las problemáticas completas, como desde un poco leyendo sus perfiles, leyendo sus especialidades en temas concretos. Por ejemplo, me gustaría preguntar a la maestra Milena, ¿cuáles son los riesgos, qué problemáticas se pueden enfrentar el uso de las redes, estar inmerso en estas redes, en los procesos formativos y en los procesos educativos, que seguramente es mucho más amplio, ¿no? ¿Cuáles ubica usted, maestra? Fíjate, Eric, que yo digo que una de las grandes raspadas de la educación, de las redes sociales, es la educación. O sea, si bien las redes sociales son un potenciador del aprendizaje, una ayuda para el aprendizaje, la verdad es que en las aulas vivimos hoy por hoy una realidad muy compleja, porque es muy normal ya encontrar, muy normalizado encontrar que el estudiante se sienta frente al docente con su computadora abierta, pero tiene 20 pantallas abiertas, ¿no? Y entonces 3 de esas pantallas son redes sociales y se van perdiendo mucho. Ellos a veces hasta argumentan que son multitask, ¿no? Que son multicanal, pero honestamente es que yo observo que se incrementan conductas como por ejemplo la desorganización. Es como que ellos tienen que tener un objetivo de trabajo para continuar o para terminar una tarea, pero se van como yendo por este hilo de las redes sociales y les cuesta más trabajo volver al punto, les cuesta más trabajo volver al objetivo. Entonces, el cierre de los aprendizajes puede no llegar a ser tan como enfocado, vamos, como lo haría una persona que lo hace de la manera tradicional. Entonces, yo creo que es educable, ¿no? La atención es educable, la organización del tiempo es educable, pero las redes sociales, hace rato lo decías, o sea, un niño pasa 3 horas en redes sociales, pero pídele que pase 3 horas estudiando o haciendo tareas o actividades y no lo puede hacer. Lógicamente eso es antipedagógico, ¿no? Pedirle a un niño que haga tareas 3 horas en la tarde es antipedagógico, pero en redes sociales sí puede estar. Y entonces tiene muchas cosas que, o sea, como que desvía su atención hacia las redes sociales. Eso yo creo que es una cosa de las que yo he observado, que pierden el objetivo, pierden el hilo de las cosas. Entonces, también esta dificultad, por ejemplo, para que ellos verifiquen lo benéfico, no lo benéfico, lo real de las fuentes que ellos consultan, el contenido que ellos encuentran, ¿no? Las personas, o sea, un niño de la primaria, por ejemplo, un niño de la primaria alta o de la secundaria de los primeros años, todavía no tiene esta capacidad yoica de discriminar qué cosa le conviene y qué cosa no le conviene, qué cosa está bien y qué cosa no está bien. O sea, les cuesta todavía trabajo. Y las redes sociales facilitan el acceso a una cantidad de contenidos que él todavía no puede filtrar, no porque no lo quiera filtrar, sino porque sencillamente él no tiene las herramientas cognitivas para llevar a cabo ese filtro. Entonces también es un peligro, ¿no? Muy grande que hay. Otra cosa que yo he detectado y que lo refieren los mismos estudiantes es las alteraciones en los patrones de sueño.
pueden llegar a pasar, o sea, ellos pueden empezar a ver una red social a las 9 de la noche y son las 12 de la noche, la 1, las 2 de la mañana y ellos siguen viendo la red social y eso no les genera cansancio, que eso es lo más preocupante, ¿no? El cansancio viene al día siguiente, cuando no han dormido sino 2, 3 horas, se tienen que levantar y están tremendamente cansados y yo generalmente les pregunto, ¿por qué estás tan cansado? ¿O por qué estás tan cansada? Me dice, no, es que me dormí a las 2 de la mañana. Pues, ¿qué trabajo estabas haciendo? ¿O qué tarea? No, pues es que estaba viendo TikTok, ¿no? Entonces, estaba en el Facebook con los amigos. Además, son redes tan nutridas que son abiertas. Entonces, te encuentras toda serie de contenidos y no hay un filtro para ingresar. En las cuestiones de la lectoescritura, por ejemplo, la ortografía, por ejemplo, la gramática, habilidades de sintaxis que antes las personas por tenerse que sentar a leer un libro o un texto escrito en papel, ahorita ya no lo hacen, ahorita ya es con redes sociales y entonces hay personas que ya aprendieron a trabajar mucho con emoticones, los acentos brillan por su ausencia en esta escritura y entonces la ortografía definitivamente no la logran alcanzar. Y el último que a mí me parece que es muy grave, digo, hay muchas implicaciones que tienen las redes sociales, pero se incrementa el acceso, por ejemplo, a conductas de sexting, de acoso, del ciberacoso. No hay una formación en estos filtros, en estas herramientas de filtro que tendrían que tener los chicos. Afortunadamente muchas escuelas ya están implementando, de hecho hay instituciones, la UNICEF lidera varias instituciones que orientan a los padres de familia y orientan a las instituciones educativas para que se lleve a cabo cursos o capacitaciones sobre el filtro, ¿no? Sobre estas habilidades para el control parental, para la selección de los contenidos, que es complicado, pero se tiene que hacer. Ok. Ahora que comentaba, maestra, el tema del sueño, que por cierto, durante la pandemia fue una de las alteraciones más fuertes que se tuvieron, quisiera preguntarle, aprovechando la especialidad también del maestro Juan Pablo Brand, ¿cuáles pueden ser los riesgos en términos de salud mental que se puede tener, especialmente nuestros niños, adolescentes y jóvenes, en estar en esta cotidianidad de los medios y las redes sociales? Sí, mira, quisiera partir de esta película que ganó el Oscar a mejor película, ¿no? Que es Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Que me parece, o sea, responde precisamente a esta experiencia de tener un smartphone, ¿no? Y estos datos que tú presentabas, Erika, al principio, que decía que el 95% de los hogares utilizan los teléfonos, ¿no? Entonces ya el concepto de smartphone, lo que pasa es que ahí está todo, ¿no? Tú decías, bueno, ¿cómo ha cambiado el tema del radio? Bueno, lo que pasa es que ya se trasladó al teléfono, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el uso de periódicos? Pues es que ya se trasladó al teléfono. O sea, la cuestión es que el teléfono ya tiene casi todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí es esta idea, ¿no? De entrar al multiverso, ¿no? A través del teléfono. Que tiene una parte, como decía Carlos, que creo que es muy importante, ¿no? El tema del entretenimiento, que yo pensaba como en varios autores, ¿no? Que han hablado de diferentes tipos de experiencias y medios, y me acordé de Huizinga, a principios del siglo XX, que hablaba del Homo Ludens, ¿no? De esta tendencia de los seres humanos a buscar el juego, a jugar, y que sí, bueno, que sí esto que él plantea, ¿no? Las filas, las salas de espera, que a veces, bueno, pues antes te ponían revistas, luego te ponían una pantalla con un contenido aburridísimo, y cómo ahora puedes personalizar tu espera, ¿no? En lo que y hasta aprovechar el tiempo, ¿no? También en este sentido, ¿no? Entonces, pero que sí tiene un tema, ¿no? De esto de tener todo en todas partes al mismo tiempo,
que sí crea una desconexión con el presente, ¿no? Por ejemplo, varias estrategias psicoterapéuticas que se proponen actualmente, ¿no? Que particularmente esta que se conoce como mindfulness, tiene que ver con la atención plena, ¿no? Como de conéctate con el presente. Y que está el mindful eating, ¿no? Concéntrate con lo que estás comiendo, concéntrate, o sea, estar aquí y ahora, porque, bueno, finalmente eso se vuelve muy importante, ¿no? Pues para disfrutar la vida, vivir la vida, y que muchas veces, ¿no? Estas redes, pues, distraen. Otra es que si recordamos, como en esta era predigital, ¿no? Que creo que pues los cuatro que estamos ahorita comentando nos tocó esa era predigital, por ejemplo, en las escuelas, donde tú decías, bueno, pues la vida social era en la escuela o era con los vecinos y digamos que se agotaba, ¿no? De manera presencial. Ahora esta vida social continúa, ¿no? A través de las redes pero algo importante es que antes el referente, ¿no? De lo que uno hacía en la vida era tu grupo inmediato, ¿no? Tus grupos de referencia. Actualmente, pues se pone la vida personal, se pone a votación y pues bueno, esto puede traer, sobre todo pues en niños y adolescentes, una gran frustración, ¿no? De cuántos likes me dan, ¿no? Qué comentarios me ponen y la respuesta que tienen los usuarios, de aparte de personas que no conozco, ¿no? Entonces, pues eso se vuelve un tema importante, porque además, si pensamos en niños y adolescentes, y ya pensamos en la tarde, la noche, pues la mayor parte del tiempo están solas y solos en sus habitaciones, ¿no? Entonces, si tú estás en la escuela, en un espacio social y te hacen un comentario, pues tienes el grupo alrededor, pero si estás en tu habitación, ¿no? Y te llega un mensaje negativo, pues bueno, esto se complica, ¿no? De ahí, bueno, pues estas estadísticas que planteaba, ¿no? El maestro Giampiero Aquila, ¿no? Del aumento en las tasas de suicidio en adolescentes, pues también tiene que ver con ese aislamiento que se tiene respecto, pues al grupo de referencia, ¿no? Otro de los riesgos, ¿no? Es el llamado FOMO, ¿no? Que es como sus siglas en inglés, ¿no? El Fear of Missing Out, que es como el miedo a quedar fuera, que es uno de los mayores temores de los niños y adolescentes actuales, ¿no? Quedar fuera, que les excluyan, y entonces por eso se va generando mayor ansiedad por estar consultando las redes, ¿no? Como esta sensación de qué me estoy perdiendo, ¿no? Así Sumado a es. esto que decía Milena, que se conoce como vamping, que es permanecer despiertos en la madrugada, aunque bueno, ahí hay, pues bueno, se cruzan varios aspectos, ¿no? Ya los nuevos estudios en neurofisiología nos han mostrado que el 30% de las personas, sean adolescentes, niños o no, o sea, también adultos, pues son búhos, son nocturnos y su mejor momento de operación es en la noche. Y esto en adolescencia, por ejemplo, suele intensificarse, ¿no? Y luego, bueno, algunos se vuelven a regular y ya son más, se logran despertar, pero pues tienden a esto, ¿no? Pues desvelarse, ¿no? Entonces, y que bueno, yo creo que aquí lo importante, ¿no? Es pensar que al final, bueno, las redes sociales son un medio, ¿no? No son como tal, ¿no? El fin no son como tal la causa, sino solamente son el medio, ¿no? Entonces, pues ya desde tiempo atrás, ¿no? Pues se planteaba, ¿no? Que se genera una relación con los medios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en los 90, un autor que se hizo muy conocido, Giovanni Sartori, que hablaba del Homo Vides, ¿no? Y decía, bueno, va a haber un grupo que se va a quedar pasivo frente a la tele y va a haber otro grupo activo que va a navegar en Internet. Lo que pasa es que pues en ese momento todavía no había redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, uno puede ser bastante pasivo en redes sociales, ¿no? Y esto particularmente TikTok, que es la red social, como mencionabas, que se empodera, ¿no? En la cuarentena entre los grupos de edad más jóvenes y que, bueno, pues finalmente es pues es como la televisión previa, ¿no? O sea, genera la pasividad, pero aparte, ¿no? Pues está muy bien diseñada porque, pues,
o sea, el algoritmo, ¿no? Y el ritmo que lleva, ¿no? Es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, o sea, como que nunca se detiene, ¿no? Pues a nosotros todavía nos tocó, ¿no? Que los canales aire de televisión a cierta hora de la noche, así, estática, ¿no? Se acababa y pues ya no había manera de verla, ¿no? Luego ya vino la televisión de paga y bueno, pues, todo esto, pero pues la red está funcionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que sobre todo, y yo, bueno, ya en la parte de consulta, ¿no? Con niños y adolescentes, lo más importante que les planteo, ¿no? Es la importancia de que le den el lugar que requieren las redes sociales, ¿no? O sea, tienen una función específica, pero no pueden sustituir a los vínculos directos y al contacto directo, y que, bueno, finalmente son un complemento de la vida, ¿no? No son la vida misma. Entonces, creo que esto es lo más importante porque, pues sí, se pueden de repente quedar, ¿no? En la idea hay estudios, ¿no? Donde las personas con depresión que ingresan a redes sociales, al momento en que terminan su sesión en red social, se sienten más deprimidas que cuando entraron, ¿no? Y también ver qué redes sociales se consultan, ¿no? Por ejemplo, Facebook, ¿no? Es una red aspiracional que, bueno, ya los más chicos no las ven, ¿no? Como dice mi hijo de 16 años, pues ya es como para señores y señoras. Sí la tienen, pero no la consultan tanto. Pero, pues cada red tiene lo suyo, ¿no? Twitter, que es como más pues, de información rápida, denuncia, TikTok, que creo que lo importante de TikTok es que se ha convertido en la mayor fuente de referencia de, de información, ¿no? De niños y adolescentes. Y pues el problema ahí es que, pues bueno, pues tienes por ahí a un TikToker, un influencer, que se encontró un artículo en internet, ¿no? Y hace un video de 1 minuto y te habla con la autoridad de alguien que conoce. Y bueno, el problema es que pues muchas veces la información no está completa, no está bien. Y el problema es que, sobre todo en adolescentes, toman decisiones con base en esa información, ¿no? Así es. Entonces creo que eso es lo problemático, ¿no? Entonces creo que lo importante es como educarlos, como decir, bueno, es un medio, hay que aprender a utilizarlo, hay que aprender a usarlo y les digo, sobre todo, que no sustituya a los vínculos directos cara a cara, porque pues está más que probado por la psicología, por las ciencias en general, que tratan lo humano, la importancia del contacto directo, ¿no? Que Así no es. puede ser sustituido por el otro. Ujú. Sí, ya lo comentaba también el maestro Giampiero, ese contacto personal. eh, Me hacía pensar otra duda. Estoy aquí para plantearles las dudas a ustedes. eh, ¿Cómo explicarles que es un medio y no es la vida, ¿no? Las redes sociales. Ahorita, si quieren, lo comentamos. Ya el maestro Carlos planteaba este tema de estar en una mesa de restaurante, en la mesa de la casa, en el festejo del cumpleaños de la abuela y todos conectados con el smartphone o con los celulares y pareciera que comunicándonos con el mundo, pero no comunicándonos con lo inmediato que tenemos. ¿Qué riesgos hay? Le quisiera preguntar, maestro, respecto de las interacciones humanas, o sea, de las relaciones interpersonales. Ahí, ¿qué riesgo estamos viviendo con esto? Pues mira, todos lo hemos vivido, son riesgos en nuestras relaciones interpersonales y a lo mejor antes ni siquiera lo imaginábamos, pero cotidianamente lo estamos viviendo, ¿no? Hay varios riesgos asociados precisamente al uso de las redes sociales. Yo considero que pueden incluir, por ejemplo, primeramente, la disminución de las habilidades sociales, ¿no? El uso excesivo de redes sociales puede disminuir la capacidad de las personas para comunicarse y relacionarse con otras en persona. Por ejemplo, ahora que estuvimos precisamente en el encierro, muchos jóvenes, adultos, e incluso yo estoy en esa lista, cuando regresamos nos costaba trabajo nuevamente entablar una relación interpersonal, porque pues ya estamos acostumbrados a estar alejados con los aparatos, con la computadora, con el teléfono,
Al principio ustedes recordarán que fue al revés, nos costaba trabajo manejar la tecnología, pero una vez que ya empezamos a manejar la tecnología, pues estábamos muy cómodos en nuestras casas haciendo el trabajo de oficina, y al regresar, sí, pues obviamente se había disminuido esas habilidades sociales, el entablar una conversación, el saludar, no sabíamos ni cómo saludar, si de puñito, de abrazo, de palma, no sabíamos. Fue muy curioso ver esto, ¿no? Sí empezamos a tener esta disminución, porque también teníamos una comunicación incompleta, es decir, con las redes sociales sí puede conllevar, por ejemplo, a que tengamos malentendidos y una comunicación incompleta. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que estando en un chat, en el WhatsApp, de repente por accidente o por lo que ustedes quieran ponen las letras en mayúsculas y tal parece que nos estarían gritando, parece que estuviéramos gritando, ¿no? O lo que dice la maestra, hace un rato la maestra Milena, la falta de acentos, por ejemplo, ahí en WhatsApp es el territorio donde carecen los acentos y de repente pues una palabra puede ser malinterpretada también, ¿no? Y entonces la comunicación, pues en ese lugar, pues nos vamos a dar cuenta que se vea muy afectada la comunicación no verbal, las emociones muchas veces se pueden perder en línea. No es lo mismo estar con una persona, con una mirada, darle una mirada, poner, por ejemplo, la palma de la mano en un hombro, una caricia, es diferente que estar en una red social, por mucho que le podamos mandar fotografías. O por mucho que le pongamos algún emoticón ahí, que precisamente tiene mucho que ver con estas emociones. Nunca van a igualar a las emociones humanas ni el estar cerca con otra persona, ¿no? Otro de los riesgos, bueno, es la exposición a la violencia. Mencionaba Juan Pablo, mencionaba precisamente Milena hace rato, estamos expuestos, y los niños están expuestos, los jóvenes están expuestos a la violencia, ¿no? Las redes sociales pueden exponer a este grupo de personas tanto a la violencia como a la intimidación en línea. Muchas veces lo hemos visto, por ejemplo, en Twitter, es una de las redes que muchas personas consideran muy tóxica por el nivel de intimidación y de violencia que hay ahí, ¿no? O sea, muchas veces no puede opinar algo porque luego aparecen las hordas, ya no de bots, sino de personas convencidas de alguna ideología y le tunden duro a la persona, ¿no? Que se convierte a lo mejor en un adversario o a lo mejor se convierte en una persona que no piensa igual. Puede afectar precisamente en gran medida el bienestar emocional y psicológico de las personas. Es decir, bien lo mencionaba hace ratito Juan Pablo, que por desgracia pues llegan a veces a sentirse pues tan mal que ya no quieren estar en este terreno, en esta tierra, ¿no? La violencia precisamente que se llega a tener, pues sí llega a afectar muchísimo la autoestima. Esta autoestima que de repente la vemos en las redes sociales, que se ve afectada porque creemos que lo que estamos viendo ahí pues es la realidad y como dicen los chavos en la actualidad, los jóvenes, la neta pues no es la verdad. O sea, ver de repente ahí lo que estamos comiendo en Instagram o dónde estamos en Instagram con tantos filtros, pues créanme que pues nomás no. Ustedes seguramente acaban de ver algunos filtros que se acaban de sacar en TikTok que embellecen a las personas, ¿no? Y lo saca de su realidad precisamente. Y los que no se acercan a esa realidad, entre comillas, resulta que se sienten muy afectados, ¿no? Otro de los problemas de las redes sociales es esta exposición a la información personal, ¿no? Hay gente que comparte todo lo que está haciendo en redes sociales sin darse cuenta que están dando datos de su persona, dónde están, qué hacen, cuál es a lo mejor su nivel socioeconómico, qué van a hacer en las vacaciones, se exponen, y también los datos que va uno dejando en la huella digital dentro de las redes o dentro de Internet, porque finalmente también ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, si se meten a Walmart en Internet a buscar, no sé, una bicicleta, ver precios de bicicleta y de repente brincan a Facebook, pues porque por tener las cookies activas, pues de repente nos empiezan a aparecer anuncios
del producto que estábamos buscando, precisamente porque estamos compartiendo nuestra información personal. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que existen unas grandes implicaciones negativas para nuestra privacidad y para nuestra seguridad también, ¿no? En Europa se ha trabajado mucho, sobre todo con la seguridad y la privacidad, porque pues, han llegado a niveles muy graves precisamente donde las personas pues, han sido violadas en cuanto a su privacidad y su seguridad. También genera una adicción. O sea, por desgracia, fíjense que de repente en nuestras épocas, allá, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Allá en nuestras épocas, a veces la televisión se le decía que era la que nos educaba, porque nuestros papás a veces nos dejaban ahí, ¿no? Y ahí que no era el objetivo de la televisión, pero pues ahí nos dejaban. Y ahora los papás muchas veces dejamos a los hijos ahí ante las redes sociales para que pues, se entretengan, ¿verdad? Para que estén un poquito ahí contentos. Pues es que esto puede generar también una adicción, ya lo platicábamos también y lo platicaban mis compañeros, el uso excesivo de las redes sociales puede llevar a una adicción, lo que puede afectar pues, la productividad y las relaciones personales, ¿no? Ahorita que les hablo de la productividad, por ejemplo, otro elemento que es negativo de las redes pues, es la distracción, que es diferente el entretenimiento que la distracción, porque la distracción lo que va a generar es precisamente si las personas están desarrollando una tarea o tienen una responsabilidad diaria, y pues de repente dicen, ay, pues como que no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y sacan el teléfono y empiezan a navegar ahí en el TikTok y se van, ¿no? Se van como hilo de media, ahí se va, de repente ya no sabes en dónde estás, a qué hora empezaste, que hasta la misma aplicación te puede aparecer un anuncio diciéndote, oye, como que ya te estás pasando, ¿no? ¿Quieres descansar tantito? Porque precisamente nos vamos de bruces ante la aplicación. Entonces, eso puede traer consecuencias negativas en la vida cotidiana, ¿no? Hemos escuchado de repente que personas han sido llamadas, les llaman la atención porque pues no están en el trabajo respondiendo adecuadamente, ¿no? Ya no digamos tampoco en los estudiantes, por ejemplo, los jóvenes, los niños, de repente sí vemos en el aula, como bien mencionaba la maestra, que de repente pues están también fugados porque pues están ahí distraídos. Okay. Y lo peor es que muchas veces los docentes quieren prohibir los aparatos y, en lugar de integrarlos, los aparatos. Y ahí es una lucha, no me dejarán mentir precisamente ustedes, mis colegas, que de repente en el aula pues es agarrarse a sombrerazos, ¿no? Porque además otra cosa que genera estas redes sociales es que empiezan a ser famoso, por ejemplo, a la estupidez. O sea, entre más tarugo y tonto seas dentro de las redes sociales, pues a lo mejor más seguidores tienes, ¿verdad? Y entre más boberías puedas hacer, pues te conviertes en alguien que sigue, pero finalmente, pues no tiene otra finalidad más que dejar que las personas no piensen en la actualidad. Estaba viendo todavía algunos casos, por ejemplo, de algunos información que estaban dando a la luz de qué es lo que transmiten, por ejemplo, en China los de TikTok, y nada tiene que ver con lo que vemos en Occidente. Hay que confirmarlo, porque ya saben que de repente se dicen tantas cosas en Internet, que es otro de los casos, que mucho fake news en Internet, pues no es verdad, ¿perdón? Las fake news, las famosas noticias sí. falsas. Exactamente, fake news, no sabemos, pero muchos lo dan por hecho también, y de repente, bueno, pues esa desinformación polariza. Bueno, lo vemos en nuestro país, ¿no? Entre menos, digamos la verdad, o se diga la verdad dentro de las redes sociales, mucha gente se lo va a creer, lo que se diga o no se diga, y entonces polariza. Por ejemplo, en este momento en nuestro país estamos viendo una gran polarización, entre otras cosas, precisamente porque se han utilizado las redes sociales para generar este tipo de mensajes, ¿no? Ok, pues tenemos ahí el contexto, tenemos ya ahí las ventajas de las redes, ya ustedes las han comentado, tenemos la problemática. Ahora viene la pregunta interesante y la cual se nos va a complicar ahorita un poquito más porque también ya estamos en tiempos para ir cerrando este panel. Pues, ¿qué deberíamos hacer? Quisiera preguntar al maestro Juan Pablo,
En términos de la familia, ¿qué es lo que debería hacer la familia frente a las redes sociales? ¿Qué piensas tú que debería hacer la familia frente a las redes sociales? Y te agradecería mucho, perdóname, tratar de concretarlo, pues en un poco más tiempo, ¿no? Un Sí. poquito tiempo. Sí, bueno, yo creo que lo primero, pensando en términos de salud y de salud mental en específico, es que uno pues es evitar y sobre todo, te digo, y esto es de adolescentes, de niños, pero también de adultos, ¿no? Cómo evitar el autodiagnóstico, ¿no? Uno en el consultorio de psicoterapia de repente ya recibe pacientes que ya traen su autodiagnóstico. Entonces creo que es importante que tener mucho cuidado, ¿no? Que pues es más bien un recurso de información y no como un medio para generar el propio diagnóstico. En cuanto a la dinámica, pues creo que es muy importante, como ha sucedido con otros medios, que las redes sociales se integren a los usos y costumbres de cada familia. O sea, cada familia tiene su ritmo. También es importante el tema de las edades, ¿no? ¿Qué acceso tienen las hijas, los hijos de acuerdo a sus edades? Y de alguna manera buscarlos, la manera de controlar ese acceso a la información, ¿no? Como sabemos, pues las redes y otros sistemas funcionan por algoritmos, ¿no? Y luego las búsquedas, puede salir ahí esta información. Algunas, digo, supuestamente las redes sociales se pueden usar a partir de que tienen 13 años, ¿no? Pero bueno, pues es tan fácil como poner otra fecha de nacimiento para que den el acceso. Yo creo que ya para terminar, creo que lo más importante es la autorregulación. Estamos en un escenario bastante complejo, donde aparte pues están los pares, ¿no? Que si no pasa en la casa, pasa en la escuela, pasa con el vecino. Entonces, yo lo que propongo es la autorregulación. O sea, decirles, ahí está el contenido, ahí está este uso de redes, pero y nadie te va a poder cuidar de tiempo completo. O sea, en cualquier momento llegas a contenido que no debes llegar, te excedes en el uso, pero el tema de la autorregulación. Y también esa autorregulación se favorece con la oferta que las familias hagan, ¿no? Mientras menos oferta haya en las familias de otras actividades diferentes al uso de tecnologías digitales, pues va a ser más fácil que lleguen a las tecnologías digitales. O sea, porque luego los papás se avientan sábado y domingo viendo series, ¿no? Y les dicen, ya no uses tanto la pantalla, pues no. O sea, si es, mientras más oferta haya de otras actividades, particularmente en fin de semana, que es donde, bueno, se da más la convivencia familiar, pues va a ser más fácil que se desprendan de las pantallas. Bueno, eso sería en resumen. Ok, autorregulación y oferta de actividades. ¿Qué les estamos presentando a nuestros niños, a los hijos, e incluso a nosotros mismos como adultos, parte de la familia? ¿Qué nos estamos proponiendo a hacer, verdad? Sí. Maestro Carlos, ¿qué otros retos y desafíos hay que enfrentar en la vivencia cotidiana en las redes sociales y los medios de comunicación? Coincido con lo de la regulación que menciona Juan Pablo. Yo añadiría también la privacidad y la seguridad, proteger la privacidad y la seguridad de todos los usuarios en línea, sobre todo, ¿no? De nuestros hijos menores de edad y también, bueno, de los que ya estén en la etapa adolescente. Pero también como adultos debemos de proteger esta información, toda esta privacidad. De repente pensamos que podemos subir cualquier tipo de información o que pueden tener de nosotros cualquier tipo de información, y eso es incorrecto. Vamos a cuidarlo mucho. Buscar precisamente, verificar, mejor dicho, las fuentes de información para que no caigamos en la desinformación y en esa vorágine de noticias falsas también. Estar muy atentos precisamente a esta dosificación del uso de las redes sociales, de los medios de comunicación también, porque aunque cada vez se va viendo menos la televisión abierta, por ejemplo, escuchar la radio, pero aún así, aún están ahí, y entonces tenemos también que dosificarlos. Estamos siendo hiperinformados también en cada momento. Buscar también en cuanto a la accesibilidad,
que pues también de alguna forma estén siempre presentes un adulto con los niños, no simplemente darle el aparato para que pues, no llore, ¿verdad? O para que se entretenga, para que no se aburra, o para que no me moleste, porque finalmente hay que ser también sinceros, hay muchas personas que piensan que sus hijos los molestan y pues ya los tuvieron ahora, pues dale un teléfono, un iPad y ahí se quedan callados un rato. Entonces, hay que tener también esa sensibilidad para que hagamos a nuestros hijos más cercanos a nosotros, sobre todo si son menores de edad, y tener también un uso cada vez menos de estas redes para evitar un impacto negativo en la salud mental de las personas, ¿no? Gracias. Esta parte me parece importantísima, la seguridad o el cuidado de la seguridad. Estamos viendo también que pues, las redes, que lo comentaba el maestro Juan Pablo, pues ofrecen también mucha vulnerabilidad, ¿no? Tienen mucha vulnerabilidad, están muy expuestos nuestros hijos a malos tratos. Por ahí nos ha alcanzado la realidad que planteaba esta serie Black Mirror, creo que se llamaba, donde había un capítulo donde viviríamos de likes y ahora resulta que así estamos, ¿no? De pronto un tweet puede ser muy exitoso porque tiene muchísimos likes, aunque el tweet no diga nada. Yo alguna vez he preguntado, alguien decía, llevo 200 y tantos likes de mi tweet. ¿Y qué pusiste? Nada más puse, bueno. Ok, y ya había esos likes, y vivimos de esos likes, o sea, eso daba un cierto prestigio. ¿Cómo educar entonces? Híjole, pregunta compleja también, maestra Milena, ¿cómo educar a nuestros hijos en este contexto? Pues yo creo, Eric, que sí es importante que aterricemos en lo real de la situación. Ahora, hace rato mencionaba Juan Pablo que la edad límite es los 13 años, ¿no? Pero, no importa, yo pongo una fecha de nacimiento diferente y entonces ahí me voy. Entonces, ya desde ahí ya empezamos nosotros como escuela, como educadores, incluso como padres de familia, a generar una permisividad en este acceso a las redes sociales. Entonces, la escuela sí tiene que utilizar las redes sociales a su favor. O sea, no las podemos satanizar, tampoco podemos denostar la utilidad que tienen, ¿no? Hoy por hoy hay muchas cosas, la gente conoce mucho Instagram y Facebook y estas cosas, pero hay muchísimas redes sociales que son educativas, que son institucionales. También hay sistemas de herramientas, por ejemplo, no sé si todos hemos escuchado ya, por ejemplo, de los chats de inteligencia artificial, ¿no? El ChatGPT, que te hace tareas. Entonces nosotros sí tenemos que empezar a ubicarnos en el lugar de cómo utilizamos este acceso, esta natividad digital que tienen nuestros hijos y los estudiantes de todas las instituciones para que las aprendan a utilizar a su favor. Nosotros tenemos que tratar de dirigir esta percepción que tienen los chicos de qué es una red social. Desafortunadamente, hay algunos estudios que ha hecho la UNICEF y dice que los niños se están educando muy solos, ¿no? Entonces, decía Juan, ahora, si el papá se echa todo el fin de semana de series, pues probablemente el niño va a hacer exactamente lo mismo porque la conducta es una conducta vicaria, tanto de las figuras de autoridad como de los compañeros. Entonces, si en un grupo donde todos los padres de familia están de acuerdo en que el niño va a tener redes sociales a partir de los 13 años y todos tienen muy clara esa convicción, pues seguramente esa norma sí se va a cumplir, ¿no? El niño tiene que tener claro, y esto se puede trabajar a partir de la escuela, que las redes sociales son para comunicarse, para cooperar y para hacer comunidad. Y que todo se vale siempre y cuando vayan las cosas en beneficio del otro y no en el daño del otro. Esta es otra cosa, la educación ética, la escuela no la puede soltar. La escuela tiene que seguir funcionando mucho en la línea de qué es lo permitido, dónde está tu límite. Sí tenemos que llegar a la autorregulación, pero la autorregulación se educa y se gesta a partir del desarrollo psicológico, pero sí tenemos que ser muy claros y como institución educativa de cualquier nivel tenemos que tener claros
que el niño tiene que tener ciertos límites, hasta dónde accede, hasta dónde llega, para que él vaya aprendiendo qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y bueno, en la escuela se hacen otro montón de cosas y la tarea que tenemos, pero pues para no ser redundantes, ya lo había platicado el maestro Carlos, lo de la seguridad, qué cosas va a compartir, ¿no? Pero si los padres de familia, por ejemplo, están tomándole la foto a cada plato que se toman y la foto del restaurante, pues probablemente el niño va a tomar la foto de sus compañeros del colegio y la va a subir. Y entonces todas estas cosas son riesgos para la seguridad de ellos. Entonces, la educación, ¿qué límite? ¿Qué se te permite? ¿Qué puedes hacer? ¿Con quién te puedes conectar? Lo ideal sería que los niños aprendan que lo mejor son las redes que son cerradas, pero sería una tarea titánica porque las redes abiertas son las más llamativas, las más atractivas y en las que el niño encuentra muchísima diversidad. Hoy por hoy ya incluso está descrita una nueva fobia, la nomofobia, ¿no? Esta fobia a no estar cerca del teléfono celular, pero cuando uno pregunta la nomofobia es porque no puedes ver redes sociales, o sea, te estás perdiendo de lo que está pasando. Entonces el niño sí tiene que saber que hay momentos para todo, que hay actividades que puede hacer con las redes sociales, pero que hay otras que va a tener que hacer a partir de experiencias de razonamiento abstracto, de lectoescritura, de aprendizaje colaborativo, de muchas cosas que tienen que ser en el momento, pero que no tienen que ser mediadas por la red social. Creo que hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas en educación, pero sí tienen que ver con esta educación para que ellos disciernan, para que ellos escojan y que además ellos establezcan un límite ético entre qué comparto, qué hago, qué digo, ¿no? A quién le respondo. Por ejemplo, Twitter es una red social tremendamente, lo decía el maestro Carlos, tóxica, ¿no? Porque es casi una red para reaccionar, para responder. Y un niño que pueda tener acceso a esos discursos, pues sí va por medio de aprendizaje vicario, a crear también en él conductas muy agresivas, muy hostiles. Yo creo que es esta parte, ¿no? De poner un límite muy claro. Pero los padres casi siempre estamos pues muy ocupados en muchas cosas, ausentes, y la escuela no está contando con este refuerzo en casa por parte de lo que se pretende hacer a nivel institucional. Sí, como bien lo plantea el nombre del panel, hay una serie de retos y desafíos amplios. Sin embargo, ustedes ya han planteado, propuesto algunas cosas muy concretas y que tienen que ver con estos niveles de acercamiento en la familia, estos niveles de interacción en la familia, de establecer los límites de esta idea también respecto de la libertad que nos planteaba el maestro Giampiero, la libertad encontrando este límite. Bueno, ya los asistentes a este foro podrán reconocer algunas de estas estrategias. Me gustaría pasar a las preguntas para ir cerrando. Hay dos preguntas. Una primera pregunta me la envían justo por una red social, por WhatsApp. La pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto de la inteligencia artificial? Hemos como escalado de los medios a las redes y como qué riesgos, qué desafíos y su opinión respecto de la inteligencia artificial que nos está llegando ahorita en términos de no solamente de elaboración de documentos, elaboración de imágenes, elaboración de guiones, elaboración de tesis, está muy presente, bueno, está entrando ya muy fuerte esta línea. En términos muy concretos, ¿qué opinión tienen respecto de la inteligencia artificial? Quien quiera comentar. Pues mira, yo considero que la inteligencia artificial ya hace un ratito que estábamos conviviendo con ella. Es decir, ustedes tienen Siri a lo mejor en su teléfono o Alexa, lo que ustedes quieran. Ya nos venían preparando desde hace rato, nada más que sí está creciendo a pasos agigantados. O sea, lo que veíamos, por ejemplo, en esas películas de inteligencia artificial, no sé si tú la llegaste a ver esa película o algunos de ustedes la llegaron a ver, donde pues veíamos ahí un niño robotito, ¿verdad? Muy onda Astro Boy, ya desde los 60s, los que veíamos caricaturas de Astro Boy, de Ultraman y de El Hombre de Acero y todas esas cosas. Resulta que
pues ya veíamos que se estaba apuntando a desarrollar esta tecnología. Bueno, pues ya estamos ahí y todavía lo que viene nos va a dejar con la boca todavía más abierta, porque hace unos días acaba de estrenar OpenAI el ChatGPT 4, ¿no? Que va más allá de lo que estamos viendo y sí efectivamente responde muchas cosas. Hay que alimentarlo, pero está aprendiendo y es algo con lo que debemos de convivir. No hay que tenerle miedo. Finalmente creo que el ser humano va a poder superar a esta inteligencia. Todavía hay muchas cosas. La creatividad del ser humano yo la considero infinita también. Y de lo que podamos imaginar o no, obviamente vamos a poder salir adelante. Pero pues ya está ahí, entonces hay que utilizarla como una herramienta, hay que saberla alimentar para que también nosotros podamos servirnos de ella. Muchas veces el tenerle miedo y el salir corriendo como loca desquiciada, pues no resuelve nada muchas veces, ¿no? Hay que enfrentar ese dragón y hay que domarlo finalmente. Ok. Hay una pregunta que tenemos por acá rápidamente en el chat. Dice Betty Loaiza. Últimamente he escuchado muchos casos de adolescentes deprimidos después de la pandemia. ¿Cómo ayudarlos a establecer relaciones humanas positivas y sacarlos de la virtualidad? ¿Cómo tratar este tema cuando se llega a convertir en una adicción? La adicción a las redes sociales también, bueno, se viene manejando. No sé si existe tal cosa como adicción, así, bueno, ya se está desarrollando. ¿Cómo sacarlos de esta virtualidad? Ya. Ajá, Juan Pablo. Sí, bueno, lo voy a decir muy breve, ¿no? Precisamente en el momento que pues salimos de la cuarentena, yo empecé a detectar un tema con adolescentes, tanto pacientes como estudiantes, y bueno, le denominé, tomando un concepto del psicoanálisis, el duelo blanco de los adolescentes, y que bueno, en resumen, a lo que se refiere es como las y los adolescentes en la pospandemia y bueno, lo que están viviendo ahorita, ¿no? Lo vimos un poco, una manifestación importante con varios pacientes, hombres, adolescentes, que pasó la semana pasada en el 8M, ¿no? Que por lo menos aquí en la Ciudad de México, en varias preparatorias, fue un tema muy intenso, ¿no? En sentido de los hombres. Y que yo decía, bueno, quizá también pues son efectos de esta pospandemia, ¿no? De los tendederos, pues digamos, muchos estudiantes de preparatoria hombres se sintieron muy amenazados. O sea, hubo como varias reacciones, pero yo los veo como estos efectos pospandémicos, ¿no? Que se van a ir estructurando y se van organizando, pero que tiene que ver no tanto con lo que, o sea, cuando uno piensa en duelo tradicional, es que uno pierde algo o a alguien y empieza un proceso de duelo. El duelo blanco es un duelo por aquello que no se tuvo. Entonces, eso es lo que le pasó a los adolescentes en la cuarentena, ¿no? Y que vamos a ver una serie de reacciones algo intensas, ¿no? Todavía durante algunos años, como respuesta a eso que no pudieron vivir, que saben que lo tuvieron que haber vivido, pero no saben exactamente qué perdieron, ¿no? Y como es un duelo blanco, no está bien identificado, ¿no? Y les tenemos que ir ayudando, ¿no? Como pues a ir compensando eso que pudo haber sido la pérdida, ¿no? Mucho de esto, por la dinámica que se dio en cuarentena, que se fueron hacia los medios digitales, pues también se generaron cierto tipo de hábitos, ¿no? Y actualmente, pues muchos de los temas de adicciones en salud mental los estamos viendo como procesos de automedicación, ¿no? Sean sustancias, sea la comida, sean los medios digitales. Entonces, también lo que tenemos que pensar es que muchas veces los recursos digitales tienen una función terapéutica, ¿no? O sea, como una medicación frente a la ansiedad, frente a la depresión, entonces, lo ideal sería pues ir transitando otros medios, ¿no? Pero le digo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo más importante es la oferta que tengamos diferente a lo digital, ¿no? Y desde ahí podrán ayudarse. Y si ya son casos
pues que ya les está generando limitaciones importantes su ansiedad o su depresión, pues es importante que recurran a una persona especialista, ¿no? Para que, digamos, por lo menos para identificar si es un problema más grave, o solamente es algo pasajero. Ok, maestro Juan Pablo, muchas gracias. Pues estamos en el límite completamente. Les agradecería si me ponen, por favor, ahí la imagen del reconocimiento para entregar, bueno, para hacerles mención del reconocimiento y agradecer mucho a nuestros panelistas, pues esta disposición a transmitir, a ofertar, poner a disposición este conocimiento respecto de las redes. Creo que habrá mucho que decir todavía sobre las redes sociales, pero hay elementos ya muy concretos que se podrían recuperar.